Hola a todos, les doy la bienvenida a la segunda charla magistral de la materia Derecho Constitucional, correspondiente a la unidad 2 de esta materia. El tema del que hablaremos el día de hoy es acerca de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, del derecho de participación, derecho de libertad y derecho de protección establecidos en nuestra Constitución. Debido a lo extenso del tema, nos centraremos en las características principales de estos derechos en la actual Constitución del Ecuador. Empezaremos por los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Lamentablemente, durante siglos, las comunidades, pueblos y nacionalidades han sido históricamente discriminados y excluidos. Sin embargo de aquello, en las últimas décadas, algunos países andinos han realizado transiciones políticas que han tenido como consecuencia cambios normativos y sociales. Países como Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y en el caso de Ecuador, con las constituciones del año 1998 y 2008. La Constitución del año 1998 fue la primera normativa en definir al Ecuador como un estado pluricultural y multiétnico, aceptando la existencia de diferentes culturas, garantizando derechos específicos y especiales a los pueblos indígenas y afroecuatorianos y le reconoció funciones jurisdiccionales a las autoridades de los pueblos indígenas siempre y cuando no vayan en contra a lo determinado en la Constitución. Los derechos humanos, la ley y el orden público. La Constitución ecuatoriana, la misma que fue promulgada el 20 de octubre del 2008, es considerada como una de las constituciones más progresistas en materia del pluralismo jurídico, reconociendo inclusive desde el preámbulo de la misma las raíces milenarias de nuestros distintos pueblos. Esta Constitución le otorgó una mayor cantidad de derechos a las comunidades indígenas y a los afroecuatorianos. Mantuvo y fortaleció los derechos que tenían establecidos, los cuales podemos resumir de la siguiente manera. La participación en las decisiones del Estado, determinado en el artículo 57, numeral 16. Derecho a la integridad de su territorio, determinado en el numeral 5 del mismo artículo. Consulta previa, libre e informada, determinada en el numeral 7 del mismo artículo. Administración de justicia, determinado en el artículo 171. Protección de los conocimientos colectivos, libre determinación, autodeterminación y autonomía. El derecho al territorio y tierras, determinado en el numeral 6 del artículo 57, derecho a la diversidad biológica y entorno natural, determinado en el numeral 8 del mismo artículo. Cabe precisar que la Constitución ecuatoriana del 2008 fortalece e incorpora nuevos derechos especiales a favor de los pueblos indígenas y afros en su artículo 57. Reitera la pluralidad jurídica, reconociendo funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, siempre que estos no sean contrarios a la Constitución y los derechos humanos, e incorpora como novedad la institución del control de constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales indígenas determinado en el artículo 171. Ahora bien, vamos a pasar a establecer cuáles son los derechos de participación. Los mismos se encuentran tipificados desde el artículo 61 al 65 de la Constitución. La Constitución del Ecuador en su artículo 61 consagra los derechos de participación que de forma tradicional han sido conocidos como los derechos políticos, entre los que están elegir y ser elegido, como lo determina el numeral 1, poder presentar proyectos de ley, fiscalizar los actos del poder público, ser consultado, participar en los asuntos de interés público, entre otros. Hay que enfatizar que dentro de estos derechos de participación se establecen como formas de ejercicio directo de la democracia la consulta y la revocatoria del mandato, existiendo dentro de la Constitución normativas que regulan las formas concretas del ejercicio del derecho a participar. Si bien la Constitución consagra un capítulo quinto y se refiere específicamente a los derechos de participación, no debemos dejar de tener en consideración que el texto constitucional debe ser analizado en su conjunto. Por lo tanto, este capítulo es concordante con el artículo 95 y vide. El artículo 95 de la Constitución establece que la participación de los ciudadanos es un derecho que puede ser accionado en todos los asuntos de interés público, no solo a través de la democracia representativa, sino también por la democracia directa o comunitaria. De esta forma se garantiza que los ciudadanos participen y sean protagonistas en la toma de medidas, planificación y gestión de los asuntos públicos.
Debemos tener en consideración que el artículo 1 de la Constitución determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, garantizando desde este primer artículo a la democracia como rasgo fundamental del Estado, en la cual se basa la organización del poder y de la participación de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora bien, pasaremos a hablar acerca de los derechos de libertad. Los derechos de libertad se encuentran consagrados de forma amplia en el capítulo 6 del título 2 de la Constitución. Estos son desde el artículo 66 al artículo 70. Dentro de este apartado se encuentra el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la libertad personal, el derecho a la persona a la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la asociación, el derecho a la inviolabilidad de la vida, entre otros. Derechos que tienen como prioridad garantizar que no exista pena de muerte, exigiendo que se respete la vida, el derecho que todos los ecuatorianos tenemos a tener una vida digna y a tener nuestra integridad personal, el derecho a no ser discriminados en ningún caso. Aseguran el derecho que tenemos a desarrollarnos libremente y a opinar y expresar nuestro pensamiento de forma libre y en todas las formas y manifestaciones. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas, el derecho a ser libres, entre otros. La Corte Constitucional en sus sentencias ha establecido que existen limitantes a este derecho de libertad, que es la prohibición de salida del país, determinado en el numeral 14 del artículo 66 de la Constitución, y ha argumentado que se constituye en una limitación legítima cuando es necesaria la comparecencia de una persona a un proceso de naturaleza penal o para asegurar el cumplimiento de la pena. También se ha pronunciado respecto a la privación de la libertad y ha establecido que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 7 principios y reglas que determinan cuándo una privación de libertad es legítima, y estos principios son de obligatorio cumplimiento para los Estados parte con la finalidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos al momento de ser privados de la libertad, sobre todo al momento de su detención. Habiendo determinado cuáles son estos derechos de libertad a breves rasgos, entraremos a hablar acerca de los derechos de protección. Los mismos se encuentran consagrados desde el artículo 75 al 82 de la Constitución. En el capítulo 8 del título 2, dentro de los derechos de protección, encontramos al derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia, el derecho a la motivación, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la reparación integral. El derecho al debido proceso es el que se encuentra específicamente determinado en el artículo 76 de la Constitución, y este es un derecho primordial que tienen las partes que se encuentran dentro de un proceso, ya sea judicial o administrativo, el cual establece garantías básicas que deben ser cumplidas con la finalidad de que el proceso sea un medio para la realización de la justicia. Así lo determina el artículo 169 de la Constitución. El derecho al debido proceso garantiza a todos los ciudadanos que no se vean privados de poder tutelar sus derechos constitucionales y que los pronunciamientos que se dicten en un proceso administrativo o judicial sean dentro de un proceso legal, fundado y argumentado el cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución. Este derecho se encuentra tipificado en el ámbito internacional a partir del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En nuestra Constitución se encuentra expresamente establecido cuáles son estas garantías en el artículo 76. Se puede establecer que el derecho al debido proceso se vincula a otros derechos. Es así que al exigir el respeto de un conjunto de principios procesales a efecto de que su derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial imparcial, efectiva y expedita sea desarrollado y tramitado de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución. Por lo tanto, debe destacarse que en cada caso concreto corresponde a los operadores jurídicos examinar el contenido del derecho cuya violación se acusa y comparar si la actuación judicial se ajusta o no a tales contenidos. Definiremos el derecho a la defensa. La Corte Constitucional ha señalado que a este derecho se lo define como el valor elemental en el cual se sustenta el debido proceso, pues constituye una de las más importantes garantías básicas. Es decir, se trata del principio jurídico constitucional, procesal o sustantivo,